Muy buenos días, mis queridos estudiantes. Les saluda el profesor Percy Salas Quispe del curso de Competencia Comunicativa. Hoy vamos a continuar con nuestras clases de la sintaxis, ¿cierto? Dentro de la sintaxis estamos hablando del sintagma nominal, del sintagma verbal, de las unidades mínimas, ¿cierto? En la clase anterior trabajamos el tema de la sintaxis y su estructura, el modificador directo, indirecto, aposiciones, etc. Para hoy día nos toca el tema del sintagma nominal, ¿cierto? O del sujeto, si decimos, pero clases de sujetos o clases de sintagmas nominales. Bien, entonces voy a compartirles pantalla y nos vamos a trabajar, ¿no? Atentos, por favor. Y ya saben, cualquier duda, igual consulten, estamos ahí para poderlos ayudar. Bien, chicos, hoy día, como les decía, vamos a hablar del tema de los tipos de sujeto o tipos de sintagma nominal. Antes, hagamos un pequeño repaso, ¿ya? ¿Qué es el sujeto? ¿Cuál es la función que cumple el sujeto dentro de la oración? El sujeto es el elemento que se va a encargar de informarnos la acción, el proceso, el estado, ¿cierto? En este caso, que realiza el verbo. Se va a encargar de indicarnos la acción verbal, ¿ya? Ejemplo, en la oración, Pedro compra manzanas, ¿ya? ¿Quién es el que realiza la acción de comprar manzanas? Pedro, ¿cierto? Él es el sujeto. Él es el que va a realizar la acción, el estado, el proceso dentro de la oración en síntesis. Ojo, un pequeño detalle a notar. El sujeto no siempre va a ir al inicio de la oración. Puede ir al medio de la oración, puede ir al final de la oración, sin embargo, tiene que cumplir la función de mostrarnos, ¿cierto? De manifestarnos, ¿ya? O de informarnos, vamos a decir, la acción, el proceso, la causa, el estado del verbo. Ahora, un secreto por ahí. ¿Cómo reconocemos al sujeto? ¿Ya? Le hacemos una pregunta al verbo y le decimos, ¿quién? Fíjense, tenemos 3 oracioncitas por ahí. La ciudad está muy poblada. Le vamos a preguntar al verbo. ¿Quién está muy poblada? La ciudad. Allá. Entonces, fíjense, la ciudad sería nuestro sujeto. Por consiguiente, lo vamos a resaltar. ¿Ya? Listo. La ciudad está muy poblada. Siguiente oración dice, con los ojos cerrados, Gloria va caminando. Le voy a hacer la pregunta al verbo. ¿Quién va caminando con los ojos cerrados? Gloria. Entonces, fíjense, este sería el sujeto, ¿cierto? Dentro de la oración. Siguiente pregunta o siguiente oración y le hago la pregunta. Durante las vacaciones iremos al lago tú y yo, ¿ya? ¿Quiénes irán al lago durante las vacaciones? Tú y yo. Entonces, el sujeto sería tú y yo. Bien, esto solo para recordar, ¿ya? En cuanto al sujeto o al sintagma nominal. Ahora sí, vayamos a lo nuestro y empecemos. Vayamos con las clases de sujeto o clases de sintagma nominal, como quieran llamarlo. Están muy sencillos, por favor, esténse atentos. Y tenemos el primer tipo o la primera clase de sujeto. Sujeto expreso. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir? Como su nombre indica, es el sujeto que va a ir expresado, ¿ya? Que va a ir explícitamente mencionado. Y como diría ahí nuestro concepto, dice, es el sujeto que aparece expresamente en la oración. Está mencionado, ¿ya? O sea, se puede ver, se puede notar, está ahí, está clarito dentro de la oración. A ver, miren, tenemos un ejemplo y obviamente solo hay uno porque los demás lo vamos a hacer juntos, ¿ya? La primavera está a punto de llegar. Le vamos a hacer la pregunta al verbo, ¿ya? ¿Quién está a punto de llegar? La primavera, ¿ya? Listo, ya tenemos nuestro sujeto, ¿cierto? Ahora, la pregunta es, ¿quién está a punto de llegar? La primavera. ¿Está o no está en la oración el sujeto? Sí está, ¿cierto? Hasta lo hemos señalado. Ahí está, la primavera está a punto de llegar. Se puede ver en la oración, está expresado. Y uno dirá, pero profe, o sea, siempre el sujeto va, o sea, siempre va a haber, en una oración bimembre, siempre va a haber un sujeto, pero no siempre está expresado,
¿ya? No siempre está expresamente en la oración, puede estar sobreentendido en algunos casos. A ver, profe, póngase un ejemplo. Espérense, vamos a ir de canto, porque también tenemos el sujeto tácito, ¿ya? Pero nosotros nos queremos enfocar en el sujeto expreso, el que está mencionado, el que está expresamente, ¿cierto? Digitado, escrito, como quieran decirlo, o mencionado en la oración. Vayamos con otro ejemplo, ¿cierto? Decimos, los soldados, ¿ya? Se fueron a la guerra. Ya está. Los soldados se fueron a la guerra. Hagámosle la pregunta al verbo para determinar quién es el sujeto, ¿ya? ¿Quiénes se fueron a la guerra? ¿Quiénes? Ah, los soldados. Entonces, fíjense, nuestro sujeto sería los soldados, porque ellos van a realizar la acción verbal, ¿no es cierto? Ahora, díganme, ¿está mencionado dentro de la oración? ¿Está expresamente ahí? Claro, los soldados, está dentro de la oración, está expresado, está escrito, está digitado, se puede ver en la oración, ¿ya? A ver, hagámoslo de otra forma. Digo, ellos son buenos estudiantes. Ya está, listo. Digo, ¿quiénes son buenos estudiantes? Ellos. A pesar de que ellos sea un pronombre, ¿cierto? Es el sujeto y está mencionado en la oración. También tenemos un sujeto expreso que está explícitamente mencionado. Obviamente ellos, por ser un pronombre, puede referirse, ellos pueden ser los alumnos, ¿cierto? Pueden ser los estudiantes, los padres, qué sé yo, los más pequeños, los más grandes, no sé, se refiere a alguien, está reemplazando al sujeto, pero está ahí mencionado de forma explícita, ¿ya? De forma expresa, ¿cierto? A través de un pronombre. O podría ser así, miren, ¿ah? La casa, a ver, cambiemos de reglón. Digo, la casa nueva de mi prima Julia fue robada. Fue robada. Listo. A ver. Si no, Julia se va a molestar con nosotros. Pongámosle con mayúscula, ¿ya? Julia. Listo. La casa nueva de mi prima Julia fue robada. Hagámosle la pregunta al verbo para saber quién es el sujeto. ¿Qué fue robada? A la casa nueva de mi prima Julia. Todo esto sería nuestro sujeto. Díganme, ¿el sujeto está expresado en la oración? Sí, está expresado. Por consiguiente, este sería un sujeto expreso. Muy bien. Pasamos al siguiente tipo de sujeto. Tenemos el sujeto tácito. En el sujeto tácito, en una oración, un sujeto tácito es aquel que se omite. Y se omite por una razón, dice, porque se sobreentiende, ¿ya? Porque se supone que está ahí, ¿ya? Se puede entenderse que está ahí. Fíjense, es como que yo, digamos, les dijera, ¿saben qué, chicos? El día domingo nos vamos a ir a desfilar, ¿ya? 7 de la mañana para desfilar por fiestas patrias, digamos. Y ustedes me dicen, profe, ¿con uniforme? Se sobreentiende, pues. No vamos a ir calatos a desfilar, ¿cierto? Hay cosas que se sobreentienden y a veces en la oración el sujeto, por más que no esté mencionado, se sobreentiende. A eso nosotros le llamamos sujeto tácito, porque no está expreso en la oración, no está explicada, no está digitada, no está ahí en la oración. No se menciona en la oración, pero se sobreentiende. Fíjense, tenemos una oración, ¿ya? Lo vamos a poner así con puntitos. Ya está. Llegaremos tarde a casa. Hay que preguntarle al verbo para saber cuál es el sujeto. Le voy a hacer la pregunta del millón al verbo. ¿Quiénes llegaremos tarde a casa? Nosotros, ¿cierto? Pero en la oración no está mencionada. Simplemente la oración dice, llegaremos tarde a casa. ¿Ya? ¿Quién
Nosotros, esta es la palabra que se sobreentiende. No está mencionado, ¿ya? No está mencionado ahí en la oración, pero se sobreentiende que llegaremos tarde a casa. Nosotros, ¿cierto? Por el contexto. A ver, vayamos con otra oración, ¿ya? Digo, es una niña muy activa, ya vamos a decir, muy activa en el salón, ¿cierto? Es una niña muy activa en el salón. Y vamos a ir con nuestro ejemplito. Le vamos a hacer la pregunta nuevamente al verbo. ¿Quién es una niña muy activa en el salón? ¿Quién? ¿Cuál es la respuesta? Para ponerlo aquí, vamos. Diremos ella, ¿cierto? Porque esto responde a nuestra pregunta. No está ella en la oración, ¿cierto? No está mencionado ella, pero sabemos que en la oración ella es una niña muy activa. A ver, vamos con otra oración. Vamos con otra oración. A ver, digo, ganaron el premio mayor. Hagámosle la pregunta al verbo. ¿Quiénes ganaron el premio mayor? ¿Quiénes? Ah, y la respuesta es, vamos, la respuesta es ellos, ¿cierto? No está expreso una vez más el sujeto en este caso, ¿cierto? Pero nos podemos darnos cuenta que sí hay un sujeto. A ver, vayamos con otro. Ya está. Soy docente. Ya está. La pregunta es, si fuera en tercera persona, ¿quién es docente? O a ver, si lo hacemos en primera persona, digo, ya. Hagámoslo más fácil, ¿ya? Llevémoslo a la tercera persona para que no se compliquen. Es docente, ya está. Es docente. ¿Quién es docente? Ah, fácil, ¿cierto? Llevamos, ponemos por aquí y decimos, él es docente. Ya está, para que sea más sencillo, más práctico, sin complicaciones. Vamos a la tercera clase o el tercer tipo de sujeto. Tenemos el sujeto paciente. Ojo, cuando hablamos de los accidentes gramaticales del verbo, hablamos de la voz activa y la voz pasiva, que es lo mismo, ¿ya? Atentos, por favor. El sujeto paciente es aquel que recibe, ¿ya? O padece la acción que realiza el verbo. En castellano, el sujeto paciente o el sujeto en voz pasiva es cuando el sujeto recibe la acción verbal. Fíjense, dice, la manzana fue mordida por Eva. Miren, miren, miren. Lo normal de la oración debería de ser así. Eva mordió la manzana. A ver, aquí hay mordió la manzana, ¿ya? Doble la eliminar. Ahora sí, fíjense. Esta sería una oración normal. Eva mordió la manzana. ¿Quién mordió la manzana? Eva. Ese sería nuestro sujeto. Pero fíjense aquí, ¿ya? El sujeto, en este caso, está recibiendo la acción verbal, ¿ya? La manzana fue mordida por Eva. ¿Quién fue mordida por Eva? La manzana, ¿cierto? Miren, 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 ya está. Primero vamos a marcar nuestro sujeto, ¿ya? La manzana fue mordida por Eva. ¿Quién fue mordida por Eva? La manzana. Ya está, listo, tengo mi sujeto. Ahora dígame, ¿el sujeto está realizando una acción o está recibiendo? Está recibiendo porque el sujeto fue mordido. No es que el sujeto mordió a alguien. No es como cuando yo digo, Eva mordió una manzana. ¿Quién mordió? Eva. Ella realiza la acción. Aquí no. La manzana, el sujeto está siendo afectado por la acción verbal. Entonces, vamos a poner otra oración. Y yo digo, la ropa es lavada por Ana. ¿Ya?
Ahora, ¿quién es lavada por Ana? La ropa, ¿cierto? Dígame, ¿la ropa está realizando una acción? ¿Qué está haciendo la ropa? No, la ropa no está haciendo nada. Al contrario, la ropa está recibiendo la acción verbal, ¿ya? A la ropa lo están lavando, por decirlo así, ¿no es cierto? Está recibiendo la acción verbal. Ese es un sujeto paciente, ¿ya? Cuando el sujeto recibe la acción verbal. Fíjense, vamos a poner otro ejemplo. El celular es reparado por el técnico, ¿ya? Fíjense. Le vamos a hacer la pregunta nuevamente a la oración para saber quién es el sujeto. ¿Quién es reparado por el técnico? Ah, sencillo, ¿cierto? El celular. Entonces, el celular no está realizando ninguna acción, ¿cierto? Está recibiendo la acción del técnico. El celular está siendo reparado por el técnico. A ver, vamos, otra oracioncita. Tú y yo, ya, vamos, a ver, voy a poner una oración. Se me viene, tú y yo somos casados por el cura. Ya está. Entonces, fíjense, tú y yo estamos realizando la acción. No, no es cierto. Tú y yo estamos siendo casados, ¿ya? Por el cura. Somos casados, estamos recibiendo la acción. Ya, pongámoslo otra. Entonces, cambiemos la palabra, ya no se compliquen mucho, ya que muchos de ustedes no creen en el matrimonio a estas alturas. Entonces, pongamos, tú y yo somos bendecidos, ¿ya? Pongámosle por el padrecito, ya no le pongamos cura, pongámosle por el padrecito, ya está, con cariño, listo. Tú y yo somos bendecidos por el padrecito. ¿Estamos realizando nosotros la acción? ¿Tú y yo estamos realizando la acción? No, estamos recibiendo la acción, estamos siendo bendecidos por el padrecito, ¿ya? Vamos, otra oración. Ah, y para no olvidarnos del auto rojo, vamos. El auto rojo, seguimos por favor nuestro auto rojo, ya no estamos olvidando. El auto rojo, ¿ya? Fue robado. Fíjense, ¿el auto rojo está realizando la acción o está recibiendo? Está recibiendo porque fue robado. Esa es, en este caso, ¿cierto? Un sujeto, o ese es un sujeto paciente, ¿ya? O como le diríamos, un sujeto en voz pasivo, ¿ya? Espero que hasta ahí se haya entendido. Ahora vamos a continuar con el otro, que está más fácil, ¿cierto? Tenemos el sujeto agente, ¿ya? ¿Qué implica eso? ¿Qué significa eso? El sujeto agente ya también es cuando el sujeto ahora sí realiza la acción verbal, ¿no? El sujeto ahora sí, él hace la acción, el proceso, el estado. Ya no recibe, sino él lo ejecuta. Fíjense, decimos, el policía dirige el tránsito. ¿Qué hace el policía? Dirige el tránsito. ¿Quién está dirigiendo el tránsito? El policía. ¿Quién está haciendo la acción? El policía. No está recibiendo, ¿cierto? Si fuera una oración con un sujeto paciente, sería así. El tránsito es dirigido por el policía, pero no, ahora el policía está realizando la acción verbal, ¿ya? A ver, vayamos con otra oración. Digo, los estudiantes, ya, vamos a poner los alumnos. Los alumnos estudian para el examen. Listo. ¿Quiénes realizan la acción? Los alumnos, sujeto, agente. Cuando realiza la acción. Vamos a marcar a nuestros sujetos, pues, ¿ya? El policía, los alumnos. Vamos, otro. Mi prima Ana. ¿Ya? Digo, se casó. Mi prima Ana se casó, ¿cierto? ¿Quién realiza la acción? En este caso, mi prima Ana, ella se está casando, ella está realizando la acción, ¿cierto? Esta sería una oración con un sujeto agente, ¿ya? Ahora, si nos fijamos, vamos a poner otra oración, a ver un poquito más estructurada. Vamos a poner,
José y Andrés se van de viaje, ¿ya? Se van de viaje. Listo. ¿Quién realiza la acción verbal? José y Andrés, ¿cierto? ¿Están realizando o están recibiendo? Están realizando la acción verbal. Entonces, José y Andrés son los sujetos agentes. Muy bien. Hasta ahí vamos bien, nos estamos entendiendo. Vamos con el sujeto compuesto. ¿A qué se le llama sujeto compuesto? Aquel que tiene dos o más núcleos, ¿cierto? Y en una clase anterior también hemos visto que el núcleo, ¿cierto? Podría ser un predicado, podría ser un sustantivo, un adjetivo, ¿cierto? Y así sucesivamente. Fíjense, tu abuelo y tu padre son héroes de guerra. Vamos a hacer la pregunta a la oración, ¿ya? Al verbo en este caso. ¿Quiénes son héroes de guerra? Tu abuelo y tu padre. Y fíjense, por favor, aquí tenemos dos núcleos. Tu abuelo y tu padre. Dos núcleos. Por eso decimos que esta es una oración con un sujeto compuesto y hasta podría tener 3 núcleos, 4 núcleos, como nosotros queramos. A ver, vamos a poner uno, ¿ya? Uno con esto. Vamos a decir así, miren, vamos a seguir usando la José. Digo José igual a Andrés, ¿ya? Y Juan, digo, fueron seleccionados para el concurso. Fíjense, fueron seleccionados para el concurso. José, Andrés y Juan. Vamos a preguntar al verbo, la acción, ¿ya? ¿Quiénes fueron seleccionados para el concurso? Ah, fíjense, José, Andrés y Juan. ¿Cuántos núcleos tenemos? 3. 1, 2 y 3. ¿Cierto? Vayamos con otra oración. Digo así, Cusco y Arequipa, ¿ya? Vamos a decir así, son regiones, ¿cierto? ¿Ya? Del sur del sur del país, ¿ya? Son regiones del sur, ya hasta ahí nomás. Listo. Cusco y Arequipa son regiones del sur. Pregunta, ¿quiénes son regiones del sur? Ah, sencillo, ¿cierto? Cusco y Arequipa. Entonces tenemos una oración con un sujeto compuesto, ¿cierto? Donde hay dos sujetos, dos núcleos, mejor dicho, dentro del sujeto. Vayamos con otra oración, ¿ya? A ver, vamos a decir, ¿ya? Manzanas, vamos a armar una oración. Manzanas y duraznos. Vamos a decir manzanas y uvas. Son las que compré hoy día. ¿Ya? Listo. Manzanas y uvas son las que compré hoy día. ¿Qué compré hoy día? Manzanas y uvas, ¿cierto? Entonces, miren, ya, ahí, ¿cierto? Tengo manzanas y uvas, ¿cierto? O puedo decir son mis favoritas. ¿Qué son mis favoritas? Manzanas y uvas, ¿cierto? Entonces tenemos manzanas, tenemos uvas. Ya para terminar, uno, ponemos ella y yo somos amigos. ¿Ya? ¿Quiénes somos amigos? Ella y yo, ¿cierto? Entonces, fíjense, aquí tenemos el sujeto y por consiguiente es un sujeto compuesto porque tenemos dos núcleos. ¿Y quiénes serían los núcleos? Yo y ella. Muy bien. Ahora nos vamos a ir al sujeto, en este caso, fíjense, nos vamos a ir al sujeto simple.
Si el sujeto compuesto tenía dos núcleos, ¿ya? El sujeto simple solo tiene un núcleo, como su nombre lo dice, ¿ya? Presenta un solo núcleo. La rana está cantando. ¿Cuál es el núcleo? Rana. ¿Cuál es el sujeto? La rana. ¿Quién está cantando? La rana. Pero solo hay un núcleo, ¿cierto? O como decíamos, el policía, ¿ya? El policía dirige el tránsito. Ya está. ¿Quién dirige el tránsito? El policía. Solo un núcleo. Digamos, Cusco es maravilloso, ¿ya? Maravilloso. Ya está. ¿Quién es maravilloso? Cusco. Solo un núcleo dentro del sujeto, ¿cierto? Mi papá, ¿cierto? Fíjense aquí, mi papá es bueno. Listo. ¿Quién es bueno? Mi papá. El núcleo solo uno, papá. ¿Cierto? Esto es recontra sencillo, ¿ya? Los sujetos simples son aquellos que tienen dentro de su estructura solo un núcleo, a diferencia de los sujetos compuestos, ¿cierto? Tu abuelo y tu padre, José Andrés Juan, Cusco y Arequipa, manzanas y uvas, ella y yo, ¿cierto? Es diferente. En el compuesto, dos, tres núcleos. En el simple, un solo núcleo. La rana, el policía, Cusco, mi papá, ¿cierto? El doctor, ¿ya? Es limeño, ya está, ¿cierto? El doctor es limeño, ya está. Fíjense, ¿quién es limeño? El doctor. Y ahí tenemos, ¿cierto? Una última para terminar, ¿ya? Las clases son, vamos a decir, a ver, didácticas, ya está, listo, las clases son didácticas. ¿Qué son didácticas? Las clases, ¿cuántos núcleos hay? Solo un núcleo. Ese sería, en este caso, el sujeto simple. Bien, todavía tenemos dos tipos de sujeto y nos vamos por el siguiente, ¿ya? Vamos, sujeto incomplejo. ¿Qué es el sujeto incomplejo? O cuando una oración tiene un sujeto incomplejo. Dice, es aquel que no presenta modificadores directos, ¿ya? Que no presenta modificadores indirectos ni aposiciones. Por consiguiente, como tenemos el sujeto incomplejo, también tenemos el sujeto complejo, ¿ya? Que sí presenta, en este caso, modificadores indirectos o aposiciones, ¿ya? Entonces, fíjense, a ver, vamos a ver, sujeto incomplejo, o sea, que no está complejo, que está sencillo, no tiene modificadores indirectos ni aposiciones, nada. Tiene 5 gallos. ¿Quién tiene 5 gallos? Pedro, ¿cierto? Pedro, pero podría tener modificadores directos, fíjense, el alumno es muy bueno, ya está, el alumno es muy bueno. ¿Quién es muy bueno? El alumno, ¿cierto? Y es simple, no tiene información añadida ahí, ¿ya? Es como que estuviéramos hablando, aquí tenemos, miren nuestras oraciones, vamos a agarrar estas oraciones, las vamos a copiar por aquí. Miren, fíjense, la rana está cantando, simple. ¿Quién está cantando? La rana, simple. Información simple, ¿cierto? El policía dirige el tránsito. Es un sujeto simple. No tiene estructuras, no tiene complejidades. Cusco es maravilloso, es simple, Cusco. No hay información, no tiene modificadores indirectos. Y hemos visto que es un modificador indirecto en la clase anterior, ¿cierto? Los modificadores indirectos son aquellos que van añadidos a través de una preposición, ¿cierto? Entonces, fíjense, mi papá es bueno. ¿Quién es bueno? Mi papá, simple, ¿cierto? El doctor es limeño. ¿Quién es limeño? El doctor es simple. Las clases son didácticas, simple, ¿cierto? Entonces, eso sería las oraciones con sujeto incomplejo.
Aquí nos vamos a demorar un poquito con las oraciones con sujeto complejo. Presenta modificadores indirectos o aposiciones. Miren, ¿ya? Modificadores en este caso, ¿cierto? Directos, indirectos y aposiciones. Dice, mi hermano Miguel se ha escondido. La oración simplemente debería de ser así. Mi hermano se ha escondido. Ah, pero yo le quiero añadir información adicional, ¿cierto? En este caso, un modificador directo, ¿cierto? Ahora yo sé que mi hermano se llama Miguel. O podría decir mi hermano mayor, ¿cierto? O mi hermano menor, ¿cierto? Entonces se dan cuenta que la oración podría funcionar sin mayor. Mi hermano se ha escondido. Ah, pero yo le quiero añadir información adicional, un modificador directo, indirecto. Por eso le llamamos sujetos complejos. ¿Por qué? Porque tienen modificadores y todo eso. Fíjense, en la siguiente oración, los celulares nunca se malogran. Ah, pero le hemos añadido entre comas una aposición explicativa, ¿cierto? Los celulares como los míos nunca se malogran. Por eso llamamos sujeto compuesto y complejo, mejor dicho, porque está complejo, tiene modificadores directos, indirectos. Fíjense en el ejemplo, ¿ya? Los celulares nunca se malogran. ¿Quiénes nunca se malogran? Los celulares. Incluso solo eso es el sujeto. Pero le hemos añadido los celulares como los míos. A ver, pongamos otra oración. Miren, ahí está la oración famosa que siempre usamos. El auto o rojo de mi primo, ¿cierto? Se malogró. Ya está. Fíjense. ¿Quién se malogró? En realidad solo el auto, ¿cierto? El auto se malogró. Ah, pero nosotros le hemos añadido información adicional. Modificador directo, modificador indirecto, para decir que el auto, encima de que es rojo, es de mi primo. ¿Cierto? A ver, vamos a poner. Fíjense aquí. La ciudad ya de Quillabamba es maravillosa. Ya está. La ciudad de Quillabamba es maravillosa. ¿Quién es maravillosa? La ciudad, ¿cierto? Ah, pero le hemos puesto de Quillabamba. Le estamos añadiendo algo adicional. ¿Ya? A ver, vayamos otro. Las flores de mi jardín están muy hermosas. ¿Quiénes están muy hermosas? Las flores. Ah, pero tenemos información adicional de mi jardín, ¿cierto? Ahí hay un modificador indirecto. A ver, hagamos una oración con aposición. Voy a poner así. Miguel Grau, ¿cierto? A ver. Miguel Grau. Y vamos a poner entre comas. El caballero de los mares, ¿ya? El caballero de los mares fue un héroe, ya está. Fue un héroe. Listo. ¿Quién fue un héroe? Miguel Grau. Ah, pero le hemos puesto una aposición, ¿cierto? El caballero de los mares. Entonces, si ustedes se dan cuenta, fíjense, estos sujetos son complejos porque tienen información adicional, ¿ya? Tienen modificadores directos, modificadores indirectos. Y miren, fíjense, aquí tengo una hojita de oraciones para que podamos, ¿ya? Definir qué tipo de oración tenemos, ¿ya? ¿Qué tipo de sujeto en esta oración tenemos? La tía de mi prima Juana, la vendedora, es bastante joven. ¿Quién es bastante joven? Vamos a subrayar el sujeto. ¿Qué tipo de sujeto es este? La tía de mi prima Juana, la vendedora. Automáticamente sabemos que es un sujeto. A ver, ¿qué tipo de sujeto es? Voy a alargar esto para poderle añadir, ¿ya? Es un sujeto complejo.
complejo, ¿cierto? Tenemos un sujeto complejo. Vamos con el siguiente. Tú y yo somos amigos antes que todo. ¿Quiénes somos amigos antes que todo? Tú y yo, ella y yo, ¿cierto? ¿Qué tipo de sujeto es este? Compuesto, ¿cierto? Porque hay dos núcleos. El primero es, a ver, vamos a separar el primero ya para que no se confundan. Nos vamos a traer este y le vamos a poner complejo para no confundirnos. Complejo, ya está. Ustedes escúchenme, ¿ya? Anita, Miguel, ustedes escúchenme. ¿Qué tipo de oración tenemos aquí? A ver, ¿quiénes deben de escucharme, cierto? Anita, Miguel, ustedes escúchenme, ¿cierto? Tenemos un sujeto compuesto, ¿ya? Ahora, Anita, sí, tenemos un sujeto compuesto, Miguel. La mesa fue vendida por Julio. ¿Quién fue vendida a Julio? La mesa, ¿cierto? Entonces, aquí nosotros tenemos un sujeto. ¿Qué tipo de sujeto? En voz pasiva, ¿cierto? ¿Y cómo lo llamamos a eso? Sujeto paciente. Yo soy así y así seguiré. Entonces, aquí tenemos un sujeto simple, ¿cierto? Yo soy así. Ella ha conquistado su corazón. ¿Quién ha conquistado su corazón? Ella. ¿Qué tipo de sujeto tenemos? Tenemos un sujeto simple y un sujeto incomplejo, ¿cierto? La paz fue alcanzada por ambos países. ¿Quién fue alcanzada por ambos países? La paz, ¿cierto? Entonces, en este caso, ya, la paz fue alcanzada por ambos países. ¿Qué tipo de sujeto tenemos? La paz fue alcanzada. Tenemos un sujeto paciente, ¿cierto? El hombre valiente sabe enfrentar sus errores. ¿Qué tenemos? Hombre valiente, un sujeto complejo, ¿no es cierto? La niña había esperado demasiado. ¿Quién había esperado demasiado? La niña. Tenemos un sujeto simple, un sujeto incomplejo, ¿ya? Porque no hay tanta complicación. Esos años sin ella lo habían marcado. ¿Quiénes lo habían marcado? Esos años sin ella. ¿Qué es esto? Sujeto complejo. Yo debo decirte lo que siento. ¿Quién debe decirme lo que? Yo, ¿cierto? Sujeto simple, incomplejo. Ella, la botella, ¿ya? La anduvo perdiendo por años. Ella, la botella, lo anduvo perdiendo por años. ¿Qué tipo de? ¿Quién lo anduvo perdiendo? Ella, la botella, ¿cierto? Sujeto complejo. El programa virtual ha fallado escandalosamente. ¿Quién ha fallado? El programa virtual. Tenemos algo complejo, ¿no es cierto? Por consiguiente, también podría ser en este caso, ya, complejo, ha fallado, podría ser un agente porque se está realizando la acción verbal. Tengo una computadora muy vieja. ¿Quién tiene una computadora muy vieja? Yo. Ah, aquí no dice, ¿cierto? Este sería un sujeto tácito, que se sobreentiende. La pantalla de la computadora, ¿ya? Aquí vamos a poner en puntos suspensivos para que se limite que es un tácito. La pantalla de la computadora tiene más resolución. ¿Quién tiene más resolución? La pantalla de la computadora. Sujeto complejo, ¿cierto? Entonces, si se han dado cuenta, está muy sencillo este tema. ¿Qué tipos de sujetos tenemos? A ver, un pequeño repaso, ¿ya? Tenemos el sujeto, a ver dónde estamos, aquí. Tipos de sujetos, muy bien. A ver, no quiero obedecer esto. Listo, sujeto expreso, donde el sujeto está expresado claramente en la oración. Sujeto tácito, donde el sujeto se sobreentiende, no está en la oración expresa, pero se sobreentiende que hay. Sujeto paciente, cuando el sujeto recibe la acción verbal. Sujeto agente, cuando el sujeto realiza la acción verbal. Sujeto compuesto, cuando tiene dos o más núcleos.
Sujeto simple cuando tiene un solo núcleo. Sujeto incomplejo cuando el sujeto es sencillo, simple, no tiene modificadores directos, indirectos, aposición, no tiene nada. Y sujeto complejo, ¿cierto? Cuando sí tiene modificadores directos, ya aposiciones y todo lo demás. Bien, chicos, eso es el tema de esta mañana, ¿ya? Buenos días con cada uno de ustedes, pueden cuidarse, chicos, y la próxima clase nos encontramos para continuar con este tema. Buenos días, cuídense. Gracias.